alguna cosa positiva, es que estamos, estamos construyendo aquí, no destruyendo. Este programa intenta es un poco entender qué va a pasar. Soy una persona que cree en una democracia. No me gusta la gente intolerante. No, yo puedo debatir con la gente. Claro, eso es cierto. Tengo mis opiniones. La de Uribe no me compromete más allá de lo que de aquellas en las que yo coincido. Sí, bueno, yo y mi cabeza, como dice, dice? encima de yo mi cabeza y mi sombrero, como el cuento de la mula, el sombrero y la No, eso es muy antioqueño para ti. No, eso no, señor. Eso es muy antioqueño para ti. No, eso es castizo de la generación del 98. Yo les quería cambiar un poco el tercio porque como ha habido una polémica muy grande sobre las campañas comerciales, sobre todo sobre las propagandas, sobre la manera como se está trabajando ese tema en la campaña, sobre todo en las televisión. Yo quería plantear dos campañas, traje dos, que además no es la primera vez que la traigo. Primero quisiera ver, mostrarle a ustedes la campaña de Santos, la que ha causado cierta perplejidad dentro del ejército. Creo que está por ahí. ¿Sí? Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos, presidente. Coronel. Falta de prudencia y de tacto en la campaña de Santos. ¿Por qué? Porque lo mismo que quiso decir, él hubiera podido, por ejemplo, hacer ver que son mamás de la ciudad. Eso no quedó claro, que son mamás de la ciudad, no son campesinas. Bueno. Segundo, haber dicho, bueno, en caso de que termine este conflicto, ¿Usted qué opina del servicio militar obligatorio? Una cosa diferente. Y sobre todo no utilizar la palabra prestar su hijo para la guerra, no. Usted, señora, ¿cómo se siente cuando su hijo tiene que ir a la guerra? Eso afectó a las Fuerzas Armadas, claro, la imagen, porque es que el corazón, todo. Es decir, la moral de las fuerzas militares depende fundamentalmente de una cosa, fe en la causa. Que eso es lo que hay que hablar en este conflicto. Ha habido variaciones de fe en la causa, para que la gente se esfuerce, haga por una causa justa, un gobierno justo, un gobierno legítimo, todas esas cosas. Bueno, entonces, decir prestar sus hijos para la guerra es una forma peyorativa de hablar de la guerra. O sea que la guerra no es justa, la guerra es una guerra que no vale la pena. Y entonces, por eso se afectaron. Pero más que por el mensaje, por la falta de tacto de la forma como se transmitió. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, la verdad es que todos somos publicistas en este país, ¿no? Y todos tenemos una idea de cómo transmitir el mensaje, tenemos un comercial en la cabeza. Yo vi el comercial varias veces y yo creo que fue utilizado políticamente para exacerbar el tema en las Fuerzas Armadas. Me parece que el mensaje es muy claro. Seguramente a alguna gente le gustará, a otro no, pero le cuento que el mensaje como tal fue muy efectivo en la opinión y duró mucho tiempo, ¿no? No es que se haya levantado rápidamente por temor, seguramente controversial, seguramente no lo desconozco, pero no creo que sea un tema a mi modo de ver, yo creo que sí es importante. De pronto la palabra prestar, ahora que dice el coronel, no lo había pensado. Yo creo que es importante poner en discusión un tabú que ha habido en el país, y es que la guerra es algo heroico y es algo que enaltece al ser humano. Y usted lo sabe mejor que tal vez quienes estamos aquí sentados. La guerra es un evento terrible, es un acto de destrucción del ser humano. Y por supuesto quienes han tenido que asumir esa labor y esa tarea, pues merecen respeto, por supuesto.
yo respeto a los miembros de la fuerza pública por lo que hacen, porque tienen que exponer su vida, porque les toca muchas veces estar sometidos a riesgos y a situaciones muy difíciles. Pero de ahí a simplemente tratar la guerra como un evento heroico, hay una distancia. La guerra hay que acabarla, y hay que acabar que las madres tengan que dejar que sus hijos, o llevar a sus hijos, o prestar a sus hijos a la guerra. Es decir, es necesario acabar la guerra. La guerra no puede ser eterna en Colombia. No podemos vivir digamos, en el imaginario de que estar en la guerra es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Y yo creo que ese mensaje es un mensaje que genera polémica, y bienvenida a esa polémica en este país. Un solo comentario. Es que las Fuerzas Armadas están simplemente para proteger a la sociedad colombiana. Y quienes van allí están prestando no solamente un gran servicio a la sociedad como tal, sino con algo que los militares llevan por dentro, que es el honor. Y lo que finalmente se terminó poniendo en telejuicio es que quienes van allí están detrás de ellos. Desde los romanos, la historia de las civilizaciones han estado cargadas precisamente de esos valores. El honor es un valor que el civil muchas veces no alcanza a reconocer, porque no le toca vivir precisamente situaciones límites. Y el militar, como el policía, a la final no solamente tiene una prerrogativa que la Constitución le otorga, que es portar armas, sino al mismo tiempo las porta para defender a la sociedad. Consecuencia aquí, ¿cuál guerra? Ellos lo que están es defendiendo a la sociedad de unos actores armados que ponen en riesgo a la sociedad y criminalizan a la sociedad. No hay conflicto. Criminalizan a la sociedad. Volvimos al tema. No hay conflicto. Ahí te agarré. Ahí te agarré. Ahí te agarré en una. Sí, ¿ves? No, te entiendo. No en una incoherencia, sino en una coherencia. Una coherencia ideológica. Ahí te agarré. No, José Félix. No, quiero ponerles otro. No, pongamos, otro comercial que va a poner, creo que a reír también a José Félix. Me temo que hasta él va a reírse, pero de la tristeza. Muchos nos hemos reído desde la tristeza viendo este comercial. Mi nombre es María del Carmen, tengo 40 años y hace 2 años perdí mi marido. Tengo 4 hijos para criar. 4 hijos. Desde ese momento no pienso sino en una sola cosa: qué hacer para darles un futuro mejor a mis hijos. Sé que solo existe una forma para que un niño pobre tenga una vida mejor. Solo hay una forma, no hay otra. Educación. Educación de calidad. No hay otro camino. Pero ¿cómo hacer si en Colombia las escuelas buenas son muy caras y las escuelas públicas son de pésima calidad? De pésima calidad. Y no es culpa de los maestros, no. Es culpa del gobierno que abandona la educación y por eso cada día está peor. Esa es la verdad. Este es el problema, que tenemos miles de Gladys, Claudias, Vivianas, mujeres colombianas que como yo tienen el mismo problema y no saben qué hacer ni qué camino tomar. En este momento la única esperanza para nosotros es que Oscar Iván Zuluaga gane las elecciones y que cumpla sus promesas. Zuluaga presidente, un nuevo tiempo va a comenzar. Que conste que todos nos reímos. Esto es Entonces, oiga, pero además es una cuña sobre educación, ¿no? No era sobre la guerra ni sobre... Lo mínimo que hay que decir es paz en La Habana. Aquí, ¿qué pasa? Va a haber aquí. Allá en La Habana será la paz. No, yo creo, pues... Ese era anticuña. Han hablado muy bien del asesor brasilero de Duda Mendoza. Muy bien de su creatividad. Tiene otros problemitas que por ahí han surgido, pero quiero parece decirles que yo vi el comercial que inspiró este comercial, que es uno que hizo Duda Mendoza para... Brasil en ese momento la campaña era con Lula da Silva, y es muy distinto en el sentido de que no es alguien que habla a una multitud y lo exalta a votar por Lula da Silva, pero no con rabia, no con esta es que lo que es impresionante es que la actitud de quien está allí, de la actriz, es una actitud dura desde el primer momento. Sí, es dura. O sea, ella no es una persona, un rostro tranquilo. No es que se vaya endureciendo en el camino. No, sí. O sea, no, pero además... bueno, me complace porque yo pensé que era solo... Además, el tema más curioso es que lo metieron... Oscar Iván, ¿cuántos debates llevamos ya
primero con los 5 candidatos, después con los varios candidatos. 4. Y Oscar Iván ha tenido unos debates, uno podría estar de acuerdo o no, tranquilos, amables, duros, pues criticando al gobierno como obviamente es su tarea, pero el de ayer era impresionante, porque era la señora acaba de tirar la naranja y entraba Oscar Iván a pechar al presidente, decía uno, o le cae un naranjazo o le pega un puño Oscar Iván. Era una combinación de violencia bastante, yo creo que obviamente fue una violencia de Santos, fue una coincidencia. Los debates de Santos, lleva 4 debates en línea, provocando a un candidato tranquilo, etcétera, etcétera. Bueno, es que las cosas hay que ponerla en su lugar. La señora de las naranjas estaba más tranquila que Oscar Iván ayer. A las naranjas son las que hay que poner en el canasto. Pero no más tranquila que Santos en los últimos 4 debates. ¿Sí? Claro. ¿Qué te ha parecido muy...? No, sí, yo sí creo. Es más todavía, mira, es la provocación permanente. Y no es la provocación propiamente intelectual, porque a veces hay discusiones que obligan a la contraparte a que se esfuerce intelectualmente por unos temas. No, es la provocación, un nivel de agresión que no justificaba para el debate. Pero sí. yo pienso que, digamos, el uribismo ha utilizado en esta campaña miedos de la población para incentivar determinado tipo de sentimientos electorales. Inclusive es decir, esa idea militares, de ¿no? trabajar a los militares diciéndoles que si se viene la paz van a quedar en la calle y sin una pensión, o que este país se lo va a tomar el castrochavismo. Esas son maneras de, digamos, trabajar los miedos de ciertas capas de la población. Y eso, a mi modo de ver, no es un mensaje alentador en un proceso político en el que se debe plantear mensajes de esperanza, mensajes constructivos. No es lo que hemos visto de la campaña de Uribe. Ahora, me parece que esa cuña de las naranjas está perfectamente inscrita en esa lógica, ¿no? Más no en la lógica de un candidato como Oscar Iván, que ha sido un candidato sereno, sí, una persona muy propositiva. Creo que se ha exaltado es más, mucho todavía, en el debate pasado, no este, sino el anterior, el de Caracol, era curioso. Frente a los ataques de Santos, Oscar Iván nunca abandonó la agenda de seguirle diciendo a los colombianos lo que él quería en su propuesta política. Entonces, son dos actitudes. Además, porque Oscar Iván es una persona tranquila, una persona serena, una persona que por lo general no busca escenario de confrontación. Es una persona con un carácter muy afirmativo, pero no es bronquinoso, que fue lo que hemos visto en los últimos tiempos del candidato presidente. Sí, pero sin pretender justificar al presidente Santos, sino tratar de entender, se acerca a su reelección, a la posible reelección, se acerca el momento en que va a pasar a la historia como presidente que fue reelegido o no. Es un momento difícil en la vida de cualquier persona o crítico, y me da a mí la impresión de que él está como estallando de todas esas agresiones que recibió del uribismo desde que, desde 3 meses de posicionado que empezó la vaina, y él aguante de vez en cuando soltaba, pero ahorita dijo yo, aquí ya es a Santa Rosa del Palo, y entonces me voy también encima. Y Oscar Iván también dejó su serenidad a un lado y lo vi descompuesto, es decir, los mismos rostros de Oscar Iván Zuluaga era de un hombre... Me dijeron, yo no escuché lo de la FM esta mañana, pero me dijeron que al final terminó gritándole castrochavista al presidente Santos. Le voy a preguntarla. Bastante curioso imaginarse uno al presidente Santos de castrochavista, ¿no? Eso es una cosa que uno, como medio divertido, pero parece que a mucha gente terminan convenciéndolo de que eso sí puede suceder, ¿no? Volvemos después de esta pausa para el último, de verdad, ahora sí, la última sección de este programa. Volvemos, no se vayan aquí en Semana en Vivo.